Buenos días, queridos y queridas estudiantes de quinto año básico. Hoy vamos a aprender sobre cómo se conquistó México. ¿Ya? En primer lugar, vamos a recordar algunos conceptos. Los aztecas era el imperio, ¿cierto? El gran imperio que vivió y habitó durante mucho tiempo en este lugar, ¿cierto? El emperador, al momento de llegar, Hernán Cortés, es Moctezuma. Hernán Cortés es el conquistador de este territorio, ¿ya? La Malinche es una mujer que le ayuda de intérprete y los totonacas son personas que se van uniendo, ¿cierto? Es una cultura de México, un pueblo que se une a Hernán Cortés en contra de los aztecas porque estaban muy cansados de que ellos los trataran mal. Y en primer lugar, vamos a recordar y les muestro esta línea de tiempo que comienza con 1492 con Cristóbal Colón, cuando él arriba a las costas de San Salvador, Antigua Guanahani, ¿ya? Y esta es una línea de tiempo muy importante porque comienza, ¿cierto?, con algo que nosotros ya vimos, pero que luego va a ir mostrando, ¿cierto?, hasta lo que es la conquista de Chile. En 1496 se funda la ciudad de Nueva Isabela, llamada Santo Domingo, que también es uno de los principales puertos porque ahí llegan bastante de los barcos, ¿cierto?, españoles. Hernán Cortés en 1521 conquista el imperio del imperio azteca, ya la capital, el centro, ¿cierto?, la ciudad más importante del imperio azteca, que es Tenochtitlán. En 1533, Francisco Pizarro conquista el imperio inca, ya cae en manos de Francisco Pizarro. Lo vamos a ver la próxima clase. En 1536, Diego de Almagro llega a Chile, ya desprendido precisamente de la conquista del imperio inca, y viaja más al sur. Y en 1541, Pedro de Valdivia inicia, ¿cierto?, esta nueva hueste hacia Chile, y él es quien finalmente conquista nuestro país. Podemos ver en el mapa que ustedes observan aquí cómo los españoles entonces se comenzaron a repartir, ¿cierto?, por nuestro territorio, principalmente, ¿cierto?, desde Centroamérica, luego, ¿cierto?, conquistando México, en Norteamérica, y luego viajando, ¿cierto?, por todo nuestro territorio hasta llegar lo que es Chile. Los españoles querían tener un mejor futuro económico, ya querían tener riquezas, y en ese momento, en esta época, las riquezas se medían en cuanto a la tierra. Quien tenía más tierra, más cantidad de tierra, era el que más poderoso tenía. El más poder, quien tenía más poder económico. También querían ascender socialmente. Muchos obviamente no eran nobles. Los nobles son personas que vienen o que son relacionadas con el rey, ¿cierto? Que tienen una categoría mayor a la de las demás personas, ¿cierto? Y que también tiene privilegios. Por lo tanto, todos querían tener un título nobiliario. Otro de los objetivos que ellos tenían para venir acá a América era evangelizar. Ellos querían convertir a estos bárbaros incivilizados en cristianos. Y muchos también obviamente querían obtener gloria, que todos dijeran: ¡ay, ese es un gran aventurero, es un gran explorador! Pero ellos debían primero firmar un contrato, capitulación, ¿cierto?, con los reyes de España. Reunir también la hueste o el ejército que lo iba a acompañar, que también debía haber, por la capitulación establecía que también tenía que haber al menos un sacerdote, y buscar su propio financiamiento. Muchos vendían todo lo que tenían para poder venir acá, y otros también se endeudaban. ¿Ya? En este tiempo había muchas personas que financiaban este tipo de empresas de conquista. Y vamos a lo concreto de este video, que tiene que ver con Hernán Cortés, ¿ya? Hernán Cortés llega entonces a Santiago de Cuba, ¿cierto? Luego
llega finalmente a lo que es Cabo Catoche, ¿ya? Y explora toda la provincia de Yucatán y Tabasco, donde se encuentra, bueno, le obsequian a una mujer, ¿ya? Entre una serie de regalos que le regala un jefe indígena, una mujer que se llamó Malintzin, Malinche o Marina también para los españoles. Él mismo la bautiza como Marina, ¿ya? Ella manejaba los dialectos locales, los lenguas, ¿cierto?, que tenían todos los pueblos. También manejaba la lengua azteca, por supuesto, y aprende muy rápido también el español. Por lo tanto, le servía a ella como intérprete y se volvió su compañera, ¿ya? En cuanto al tema de la conquista. Le entrega información valiosísima para que ellos puedan entenderse con los pueblos, ¿cierto? Que muchos estaban muy enojados con los aztecas, estaban descontentos. ¿Por qué? Porque los aztecas tenían, si ustedes recuerdan, un sistema muy fuerte, ¿cierto? Eran muy controladores, eran también, tenían un ejército muy grande, las mismas guerras que realizaban para dominar a los pueblos eran bastante fuertes y se dice también que era un pueblo bastante, más que aguerrido, eran muy violentos, ¿ya? Entonces los pueblos estaban muy descontentos y muchos cayeron, ¿cierto?, a poder ayudar a los españoles en contra de los aztecas, ¿ya? Y muchos lucharon al lado de los españoles precisamente, ¿ya? Cortés se entera también que se hablaba de que él era el Quetzalcóatl, ¿ya? Un dios de este imperio tan importante, ¿ya? Y es entonces como él desembarca en las costas del Golfo de México y fue recibido con mucha amabilidad por los indígenas, lo que extrañó al conquistador. Dijo, pero ¿cómo tan buena bienvenida me dan estos aztecas? Entonces empieza a fundar de a poco, por ejemplo, la ciudad de Villarrica de la Veracruz y comienza a tener mensajes con Moctezuma. Moctezuma era el emperador de esa época, ¿cierto?, que vivía en Tenochtitlán. En este viaje, ¿cierto?, y en este periodo en que él empieza a expandirse, empieza a explorar el territorio mexicano, también conoce a los totonacas. Los totonacas eran uno de los pueblos que más le ayudaron a Hernán Cortés a poder dominar, ¿cierto?, el imperio azteca, porque lucharon precisamente a favor, ¿cierto?, de los españoles para poder derrotar este imperio, ¿ya? Entonces, tras la derrota de algunos pueblos, también él tuvo que en algún momento luchar con otros pueblos que no estaban tan a favor de los españoles y ingresa a Tenochtitlán, previa autorización de Moctezuma, ¿ya? Aquí tenemos una fotito de lo que es Tenochtitlán. Y finalmente él llega a Tenochtitlán conociendo físicamente a Moctezuma, que lo tenemos ahí, ¿cierto? Y comienzan una relación un poco, bueno, de hecho se quedaron en el palacio y entre lo que es un forcejeo entre Moctezuma, los españoles, finalmente Moctezuma se transforma en prisionero de los españoles, ¿ya? Pero para mucha gente esto lo veían con muy malos ojos y dijeron, no, en realidad Moctezuma solamente está ayudando a los españoles, ¿ya? Y cuando los españoles empiezan a portar mal en Tenochtitlán, ¿ya?, asesinando a un grupo de nobles aztecas que estaban haciendo una ceremonia religiosa y los españoles le arrancan el oro, muchos aztecas dijeron, no, estos españoles tienen que salir, tienen que ser expulsados. Y desconocen a Moctezuma como emperador y asume, ¿cierto?, su hermano como un emperador. Moctezuma finalmente muere en disturbios con los aztecas, entre los aztecas y los españoles, ¿ya? Entonces los españoles finalmente, pocos se quedaron ahí. Hernán Cortés decide salir de Tenochtitlán finalmente y los españoles que se quedaron en Tenochtitlán
durante junio, bueno, el 1 de julio, las primeras horas del 1 de julio, fueron abordados por los aztecas, ya, les quitaron los puentes, entonces ellos no podían arrancar, y fueron derrotados en lo que se llamó la Noche Triste, ya, donde se dice que no sobrevivió ni un solo español, ya. Finalmente, Cortés trata de reagrupar a los totonacas y a los grupos que lo querían ayudar. Ya también llegaron otros españoles y volvió a sitiar Tenochtitlán, ya cortando el ingreso de alimentos y el ingreso de agua. Ya recuerden que los aztecas estaban dirigidos por el hermano de Moctezuma hasta ese momento. Pero es tanta la crisis que tienen los pobres aztecas, que no están con alimento, que no tienen agua y más encima se enfermaron. Sí, tal cual nosotros estamos, ¿cierto?, cuidándonos del coronavirus. Ellos tenían que cuidarse de una enfermedad terrible que se la llevaron los españoles, que se llamaba viruela. ¿Ya? La viruela mató a miles y a miles de personas, entre esos el hermano de Moctezuma. ¿Ya? Y asume un nuevo emperador que fue el último emperador de los aztecas, que se llamó Cuauhtémoc, ¿ya? Quien jura que lucharía hasta el final en contra de los españoles y haciendo una resistencia en contra de los españoles, que finalmente no logró el objetivo, y en el 13 de agosto de 1521 el emperador Cuauhtémoc fue quemado vivo por los españoles. Ese día es el día de victoria para Hernán Cortés, ya, quien en 1522 el rey Carlos V lo nombra gobernador de lo que ustedes ven en el mapa, que se llamó Nueva España, que es una nueva región conquistada por los españoles. Ahora, y después de esta historia tan triste para nuestro continente, pero que al final es una historia de lo que somos también, de esta mezcla entre lo que son pueblos indígenas, ¿cierto?, con españoles, ustedes van a ir a trabajar a sus cuadernitos, ¿ya? Un abrazo, un beso, nos vemos en el próximo video.